San Sebastián, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén bien. Buenos días. Nos vamos a concentrar ahora en las noticias internacionales porque habló Bolsonaro. Partimos en nuestro continente después de la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de imponerle la medida precautoria del uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a redes sociales en un operativo que se dio esta mañana en la casa del expresidente, y todo esto en la investigación que se le sigue por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Es una suprema humillación, dijo Bolsonaro. Isel Guerra reaccionando a esto. Hola, Isel. Hola, otra vez. En estas horas hemos podido conocer más detalles, más antecedentes respecto a esta información y que les entregábamos hoy más temprano, ¿no? De estos operativos en la residencia de Jair Bolsonaro por parte de la Policía Federal, y con declaraciones que hace algunos momentos atrás entregaba el expresidente de Brasil a la prensa, donde él, por un lado, calificaba precisamente lo ocurrido durante esta mañana como una humillación suprema, al mismo tiempo que descartaba que entre sus planes estuviera salir del país. ¿Por qué? Porque en estas últimas horas hemos conocido las razones que ha llevado a Alexandre de Moraes, que es el juez, ¿no? Precisamente el Tribunal Supremo Federal brasileño, para aplicar estas medidas, el uso de la tobillera electrónica, que Bolsonaro no pueda salir de su residencia entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, que no pueda comunicarse con su hijo, Eduardo Bolsonaro, tampoco con embajadores. Todo esto porque aquí lo que plantea la Corte Suprema brasileña es que existen temores fundados de que Bolsonaro eventualmente pudiera salir del país. Esa es finalmente la razón que se esgrime para aplicar finalmente estas medidas que se daban a conocer durante esta jornada. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pronunciaba Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, durante esta jornada, tras conocerse estas medidas que se han aplicado en su contra. Nada de concreto existe ali. No hay nada concreto ahí y la propia Policía Federal no me inculpó el 8 de enero. La Procuraduría General de la República fue más allá de lo que vio la investigación. No hay pruebas de nada. Un golpe de Estado un domingo, un golpe sin fuerzas armadas, sin armas. Además, nunca pensé en salir de Brasil, nunca pensé en ir a la embajada, pero las medidas de precaución se impusieron por eso. Tengo un tiempo específico permitido para estar en la calle. Eu tenho horário para ficar na rua. Bueno, esas eran parte de las declaraciones que entregaba hoy más temprano Jair Bolsonaro. Puede salir en el fondo porque su arresto es nocturno y los fines de semana. Exactamente, es nocturno los fines de semana entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. Respecto a los próximos pasos que podría adoptar el exmandatario brasileño, lo señalaba allí en esa especie de comparecencia improvisada ante la prensa, ¿no? Los próximos pasos dependen de mis abogados. Yo les mencionaba específicamente lo que llevaba a la Corte Suprema a adoptar esta decisión. Se está acusando a Bolsonaro de actuar contra la soberanía nacional, actuando para dificultar el juicio por intento golpista, y así como también se habla de sospechas de coacción durante este juicio y también de obstrucción a la justicia, con la sospecha de que él pudiera buscar salir del país, pese a que inicios del año pasado se le confiscó el pasaporte. ¿Qué había ocurrido más recientemente? Bueno, las cartas, las conversaciones, las medidas que también ha amenazado Donald Trump de aplicar aranceles a los productos brasileños a contar del próximo 1 de agosto del 50%, bueno, son parte de las razones que esgrime aquí por lo demás este magistrado para aplicar finalmente esta decisión. Hay otros detalles que hemos conocido respecto de este operativo, la incautación de un pendrive en el baño, así como también de dinero de $14.000 y $8.000. Bolsonaro aseguraba en esa conferencia que él había declarado estos montos que tenía en su residencia ante la Hacienda Pública, y todo esto cuando ayer se publicaba una nueva carta de Trump, precisamente donde acusaba de un régimen de censuras de parte de Brasil y con un juicio que debe terminar inmediatamente, un juicio que por lo demás en el mes de septiembre muy probablemente podríamos conocer la sentencia. Bolsonaro podría enfrentarse a más de 40 años de cárcel por lo ocurrido precisamente a comienzos de los primeros días de enero del 2023, y con este plan supuesto que habla de que aparentemente buscaban asesinar a Lula da Silva. Vamos a quedar pendientes de actualizaciones que puedan llegar desde Brasil durante esta jornada.
a la espera estamos, por cierto, por lo demás, de declaraciones que puedan llegar desde el Palacio de Planalto, allí en Brasilia, precisamente del gobierno de Lula da Silva. Pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Vamos a continuar precisamente en Reino Unido, allí con estas imágenes que ven ustedes en pantalla, en Epping, a las afueras de Londres, y esta manifestación anti-inmigración de algunos de los participantes quienes se enfrentaron a la policía. Lo están viendo ustedes allí en pantalla con este hecho que ocurría el día de ayer a las afueras de un hotel que ha sido utilizado para albergar a solicitantes de asilo. ¿Por qué han estallado las protestas en esta zona a las afueras de Londres? Bueno, recientemente se ha conocido el caso de un solicitante de asilo etíope que está bajo la sospecha de una presunta agresión sexual contra una menor de edad. De hecho, está enfrentando 3 delitos y está en prisión preventiva a la espera de una nueva audiencia. Y eso es lo que gatilla la protesta y luego el encuentro con quienes están a favor del refugio. Exactamente, sí. De hecho, lo ven a ustedes ahí en algunos de esos carteles. Se puede leer: refugiados son bienvenidos, por parte de estos grupos pro-migrantes que por momentos se enfrentaron por lo demás a estos manifestantes anti-inmigración, y todo esto con la presencia de la policía que intentaba calmar la situación precisamente en esta localidad, en Epping, el día de ayer, en medio de lo que han sido también varios de casos similares que han ocurrido en Reino Unido durante este año ante denuncias de delitos cometidos por solicitantes de asilo o de migrantes, que ha llevado por lo demás a manifestaciones y a protestas. Recientemente este es el caso que se está tomando la agenda por lo demás en Reino Unido por estos días. Vamos a avanzar en esta revisión internacional con esta historia bastante llamativa de una madre y su hijo que pudieron ser rescatados debido a esta acción, a la de escribir cartas y dejarlas bajo piedras tras haberse perdido en un bosque. Se trata de una historia protagonizada por una madre de 49 años y su hijo de 9 años, quienes se perdieron el fin de semana recién pasado en un bosque rocoso en Sierra Nevada, en California, y fueron localizados gracias a este rastro de notas escritas a mano, donde se podía leer: ayuda, mi hijo y yo estamos varados sin señal y no podemos llamar al 911. Se podía leer en una de estas notas escritas a mano. ¿Qué pasó? Ellos quedaron varados por 24 horas. Lo que se entiende y que origina finalmente que ellos se hayan perdido es que al parecer esto ocurrió debido a que el GPS dejó de funcionar después de que llegaran a un área remota, dejándolos incapaces de poder volver a trazar su ruta, y debido a esa situación es que ellos tuvieron la idea precisamente de escribir estas notas y dejarlas en algunas zonas del bosque a ver si es que alguien llegaba a verlas y ellos pudieran contactarse a los equipos de emergencia. Esto en paralelo cuando también las autoridades de este bosque relataban que había pasado un tiempo prudente desde que esta mujer y su hijo habían comenzado este trayecto y que ellos todavía no regresaban, por tanto ya se estaban activando allí algunas alertas. Su hijo también mencionaba que se le ocurrió empezar a tocar y hacer sonar este silbato, pero finalmente tuvieron que pasar la noche por lo demás en este vehículo donde afortunadamente tenían comida. Declaraciones de la madre a la prensa estadounidense: dijo que había sido una experiencia muy aterradora, pero de todas formas rindió homenaje a los increíbles esfuerzos de los rescatistas que pudieron dar por lo demás con esta familia que estuvo atrapada y perdida por casi todo un día precisamente en este bosque allí en Estados Unidos, pero que fueron encontrados gracias a esas cartas que fueron dejadas en el bosque como una especie de rastro. Hay cosas que no pasan de moda. Sí, exactamente, sí, siempre allí la fiabilidad que entrega el lápiz y el papel por lo demás. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, hablemos